Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este devocional. Les invito entonces para que abran su palabra en el Salmo 91. Vamos a leer unos versículos. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con las plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 1000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti podemos confiar, que tú eres nuestra fortaleza y que contigo, Señor, podemos cruzar cualquier adversidad. Así que hoy ponemos delante de ti nuestras peticiones. Hoy queremos, Señor, exaltarte y ser instruidos por medio de esta palabra, Señor. Ser llenos de ti, Señor, y poder salir vencedores. Amén. No buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo qué viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. No buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo qué viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno, yo te hallé. Tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Yo quiero morar en el abrigo del Altísimo,
importa el invierno ni la dificultad. Eres tú mi fortaleza, mi alto refugio, mi alto refugio, Señor. Yo te puedo ver en el invierno. En medio de la dificultad, ahí estás tú. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Hoy, Señor, rendimos nuestra voluntad delante de ti para que se haga así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Hoy disponemos nuestra vida a tu dirección, a lo que tú has puesto, Señor, desde antes de la fundación del mundo, en ese libro que tienes escrito de cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos hacer tu voluntad
Ayúdanos a andar en tus caminos, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces le damos paso a nuestro pastor Javier Jerez. Siga llevando adelante y que podamos seguir teniendo esa comunión, así sea a través de estos medios, pero que podamos estar en un mismo sentir, como dice la palabra de Dios. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor en esta hora y quiero invitarle para que usted tome su Biblia en Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Proverbios, capítulo 25, verso 28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo voy a leer en otra versión dice de la siguiente manera: que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Muy bien, esas son las dos versiones que tengo acá para tener una idea más clara sobre este versículo. Y quisiera hablar unos minutos la palabra del Señor acerca de dominio propio. Dominio propio. Una de las cosas que a veces nos cuesta a los seres humanos precisamente es esto. Aquí lo propone el proverbista, propone que nuestro espíritu debe tener rienda, lo propone así. Esto tal vez haciendo la similitud con el caballo, ¿verdad? Que tiene una fuerza descomunal, pero cuando se le coloca una rienda y se le jala la rienda, por más que tenga mucha fuerza y quiera desbocarse la rienda, lo frena, lo detiene. Y parece que el proverbista quiere mostrarnos aquí, contarnos que muchas veces nos sucede eso, muchas veces a los seres humanos nos hace falta realmente tener ese dominio propio, dominar nuestra vida, contener nuestras emociones, etcétera, etcétera. Pero también quiero mirar que lo propone de la siguiente manera. Dice aquí en la Reina Valera del 60, como ciudad derribada y sin muro, como ciudad derribada y sin muro. Esta otra versión que tengo acá dice como ciudad sin defensa y sin murallas. Primero que todo, hace una comparación. Resulta que una ciudad derribada y sin muro, pues en esa época y en ese contexto, el solo hecho de no tener muro es una ciudad vulnerable. Recuerde que las ciudades eran protegidas por murallas y esto precisamente para protegerlas, cuidarlas de los ataques del enemigo. Entonces, por eso se construían las murallas. Y esto evitaba pues que los enemigos entrasen y derribasen y tomasen la ciudad. Pero acá lo propone así, como ciudad derribada. O sea que esa ciudad ya está derribada y sin muro. Entonces nos está diciendo que realmente esta ciudad que propone aquí es una catástrofe. Es una ciudad que no tiene defensa, es una ciudad que no tiene cuidado, es una ciudad que sencillamente ya ha sido derribada. Es una ciudad que ya cayó, es decir, no está en pie, no está levantada, sino que ya cayó. Pues bien, para analizar esto, esta otra versión nos dice como ciudad sin defensa y sin murallas. Esto quiere decir que es una ciudad expuesta a todo ataque. Pues bien, esta es la primera comparación que hace acerca de un hombre, de una persona que no tiene dominio propio. Es importante que nosotros entendamos que Dios da el dominio propio. De hecho, la Escritura dice ahí en 2 Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice así, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado, Dios ha puesto en nosotros, nos ha regalado este dominio. El dominio propio como tal tiene que ver con control o autocontrol, pudiéramos decirlo así. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Acá dice, es quien no sabe dominarse. ¿Será que usted en algún momento de su vida reconoce que le ha faltado dominio propio? ¿Será que hay áreas de su vida en las que usted dice, bueno, yo no puedo dominarme, no soy capaz de dominarme?
Buscaba en el diccionario la definición de dominio propio. Y dominio propio dice que es una virtud de controlarse, de controlar sus deseos, de controlar sus pasiones, de controlar sus apetitos, de controlar sus pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces esto nos deja ver que la definición de dominio propio tiene que ver con saber controlarse, con poder controlarse. Ahora, uno puede saber, debo controlarme, pero no puede controlarse. Es aquí donde se hace necesario que entendamos que Dios es quien nos da, nos capacita y coloca en nosotros ese dominio propio. Por eso, como lo dice en Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor, espíritu de dominio propio. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios y nuestra vida comienza a tener un caminar con el Señor, es decir, nuestra vida espiritual cobra vida, es allí donde empezamos a experimentar ciertas cosas. Y una de esas cosas, de esas capacidades, de esos dones o de esas habilidades que Dios nos da, tiene que ver precisamente con el poder dominarnos. Pudiéramos decir que lejos de Dios no teníamos control. Habían cosas que de pronto no queríamos hacer, pero igual las hacíamos. Había momentos en que nos exasperábamos y no éramos capaces de controlarnos, porque nos ganaba, ¿verdad? Nos ganaba nuestra voluntad, nos ganaba nuestros deseos, nuestros pensamientos. Pero ya ahora, como hijos de Dios, Él nos da la fortaleza para que usted y yo podamos dominarnos. Ahora, entonces tiene que ver obligatoriamente con el saber controlarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿en qué área de nuestra vida debemos aprender a controlar? Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Esa es una parte importante. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Hay situaciones, hay momentos, hay a veces sí, dificultades que aparecen, que se levantan, que nos incomodan, que nos molestan, que nos hacen daño y que muchas veces pudiéramos decir que nos hacen hasta salirnos de la ropa, ¿verdad? A veces nuestras emociones podemos estar tranquilos, calmados, pero sucede algo que nos exaspera y entonces comenzamos como a entrar en punto de ebullición y nuestras emociones empiezan a ganar ventaja en nosotros y usted pudiera saber y entender que tal vez lo que está sintiendo o tal vez ese deseo de explotar no está bien, debe controlarlo, pero muchas veces pareciese que no somos capaces de controlarlo. Pues bien, el dominio propio tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con la capacidad que usted de tener, de controlar nuestras emociones. Una vez recuerdo que estando predicando la palabra de Dios dentro de los muros de la cárcel de Picaleña hace varios años, una vez recuerdo que hablaba con un hombre que cuando yo lo vi en la reunión me pareció como una persona humilde, como una persona tranquila, como muy pacífico, me dio la impresión en lo poco que hablé con él. Y luego nos sentamos a charlar, me dijo, pastor, yo quiero una consejería, y bueno, charlamos un rato, y me dice él, empieza a expresarme su vida, su testimonio, por qué terminó en la cárcel. Y realmente yo veía en él, veía una persona que decía, este hombre, ¿qué hace aquí? O sea, es que su manera de ser, sus gestos, su manera de actuar, yo no le veía, como se dice, no le veía ni siquiera la capacidad de ser malo. O sea, yo decía, este hombre se ve que es como noble, como muy sencillito, como, yo no sé este hombre qué hace aquí. Y cuenta él y dice, a mí lo que pasa es que, me decía, pastor, a mí me sucedió, mi situación fue que un día yo estaba en el pueblo, y no sé, me tomé unos tragos con unos amigos, ahí en el pueblo, en el campo, y luego cuando fui, me acerqué a la casa, me pareció que un hombre estaba como no sé, molestando a mi esposa, algo así, y yo no, enlagunado y en medio de la situación, me entró una rabia, una ira en contra de ese hombre, al punto que yo agarré mi machete y me fui a darle machete, y yo, la verdad, pastor, no supe qué pasó. Cuando ya vuelvo en sí, cuando ya como que estoy cuerdo, me dicen que yo había matado a mi compadre, que nos habíamos agarrado a pelear y que yo lo insultaba y todo y que yo lo volví nada y que lo maté. Y estoy aquí pagando la muerte de mi compadre, que no sé, porque pues éramos muy buenos amigos, una amistad hermosa, no sé por qué me dejé llevar de lo que vi, de lo que me pareció ver, de las emociones que me ardieron dentro, y solamente me enceguecí y terminé haciendo lo que no tenía que hacer. Cuando ya estaba acuerdo, ya sabía que la había embarrado, me arrepentí, pero eso ya no servía, tenía que pagar con cárcel, y aquí estoy pagando una condena por un momento en que no fui capaz de controlar mis emociones y me desbordé. Entonces esto nos puede hacer entender a nosotros que es peligroso
Por eso lo propone así el proverbista: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Porque realmente es peligroso cuando nuestras emociones andan sin rienda suelta. De hecho, usted puede ver un personaje bíblico, ¿verdad? Recuerde a Moisés. Moisés, un hombre que fue instrumento en las manos de Dios, un hombre que sirvió a Dios, pero en un momento de ira, en un arranque de ira, se desbordó y comenzó a hacer y a decir, y esto le costó precisamente que Dios le dijese que por no haberle glorificado a él, ni haberle honrado delante del pueblo, pues que lo mejor era que no entraría a la tierra prometida, y de esta manera se privó de entrar. Llegó hasta los límites, pero no entró. Esto nos deja ver y nos deja entender que aún para un líder como Moisés, un hombre espiritual, aún es complicado si no utilizamos, si no desarrollamos, si no implementamos, si no disfrutamos y usamos ese dominio propio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esto me hace entender que usted y yo tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, ¿verdad? Esos momentos sobre todo los momentos de ira, de rabia, que es como lo que más nos enloquece, nos cega, podemos controlarlo. En el nombre del Señor podemos controlarlo, porque Dios nos ha dado dominio propio. Pero también tenemos que entender que otra área de nuestra vida en la cual debe haber dominio propio tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos. No podemos dejar que nuestros pensamientos diseñen, creen y se den rienda suelta, ¿verdad? Porque la Escritura, que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces debemos entender que nuestros pensamientos obligatoriamente nos van a llevar a tomar actitudes, y esas actitudes también van a ir involucrados en estar haciendo cayendo en medio de una situación muy complicada o conflictiva. Entonces nuestros pensamientos también tienen que estar dominados. Su mente no puede darse rienda suelta a pensar todo lo que bien le parezca, o divagar, o imaginarse, o quedarse ahí como pensando y soñando. No, nuestros pensamientos deben estar controlados, tiene que haber dominio propio en nuestros pensamientos. A veces hay ideas que nos surgen, que producimos nosotros mismos, ¿verdad? O dardos que el enemigo lanza, cualquiera de las dos, pero a veces hay pensamientos que son nocivos, que son dañinos, y usted entiende y lo sabe, pero muchas veces dice, pero ¿yo qué puedo hacer si la mente ahí me fluye? No, usted tiene dominio propio y usted puede controlar sus pensamientos también. No a toda mala idea que le surja en la cabeza usted tiene que decirle sí. Usted puede decir no. Debemos tener dominio propio de nuestros pensamientos. Y en lo tercero que debemos tener dominio propio es también en nuestras actitudes. Recuerde que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos o emociones obligatoriamente van a desarrollarse o van a terminar a desbocarse en actitudes. Entonces debemos tener cuidado con nuestro actuar. Muchas veces uno quisiera hacer cosas que sabe que tiene que frenar, que no puede hacer. Incluso, digamos, pongámoslo de esta manera: alguien le causa una molestia, alguien, qué sé yo, tiene un mal gesto hacia usted, unas malas palabras, y de pronto usted siente el deseo de actuar. Y usted dice, voy a hacer esto, o voy a ir a gritarle esto. Pero seguro que si usted estuviese con cabeza fría, tal vez diría, no, yo jamás haría eso. Pero en el momento se juntó y todo se unió, entonces usted dice, pues voy a hacer y le voy a cantar la tabla y le voy a decir de qué se va a morir, no sé qué. Bueno, esos ya son actos. Pues hay que tener en cuenta que Dios nos llama a tener dominio propio en todo esto. Recuerde usted un personaje que estaba al lado de Jesús, o estaba ahí cercano a Jesús cuando Jesús fue aprendido en el Getsemaní, que fue el ayudante pues del sacerdote. Estaba allí en ese lugar, y al lado del Señor estaba su discípulo Pedro. Y recuerde que Pedro, en medio de la confusión de que venían a aprender al Señor y todo, tal vez pensó, ¿cómo ayudo al Señor aquí? ¿Cómo libro al maestro? Y pero esta gente, ¿por qué vienen con palos y todo a agarrarlo? No, yo voy a defenderlo. Y esas dos cosas resultaron en un acto violento. Dice la Escritura que Pedro sacó su daga que cargaba en el cinto, sacó una daga y le cortó la oreja y le bajó la oreja al criado del sacerdote. Esto nos hace ver que por más de que era un discípulo, por más de que estaba al lado del Señor, si no se utiliza el dominio propio, podemos terminar haciendo cosas que realmente no va con nosotros o que no quisiéramos hacer. Así que es importante que comprendamos que nuestra mente, nuestras emociones y nuestras actitudes deben ser dominadas y deben ser gobernadas. Usted y yo tenemos esa capacidad de parte de Dios.
Tenemos la capacidad de poder gobernar. Como hijo de Dios, usted no puede decir que usted resultó en una situación o se desbocaron sus emociones o sus pensamientos o actitudes. Usted no puede decir que no, que lo que pasa es que pues yo no sabía, que yo no fui capaz, que la culpa es de no sé quién. No, usted tiene que entender que a cada uno de nosotros se nos ha entregado dominio propio. Ese dominio propio es esa capacidad de autogobernarnos. De hecho, alguien proponía y decía que el dominio propio deja ver o demuestra o es un resultado de un carácter, de un carácter madurado. Entonces, lo contrario sería que la falta de dominio propio revela y deja ver de nosotros que aún somos muy inmaduros, que aún nuestro carácter es muy imperfecto, ¿verdad? Entonces, el dominio propio obligatoriamente nos lleva a controlarnos, a ser capaces de tener disciplina, control de nosotros mismos, dominio propio o autodominio. A veces hay personas que parecieran ser muy aplomadas, tener mucho dominio, tener una madurez, pero muchas veces lo hacen o son así si están acompañados o si hay personas que están al lado que de pronto en cierta manera, por decirlo así, son como el freno de manos. Pero que si está solo y esas personas no están ahí, pues sencillamente sale a flote o se aflora su inmadurez, su incapacidad de dominarse. Yo le hago una pregunta. En medio de toda esta situación que se ha estado viviendo, ¿ha podido usted controlarse? ¿Ha podido usted tener dominio propio de sus emociones? Pregunto esto ¿por qué? Porque hay personas que incluso están deprimidas. En medio de esta cuarentena hay personas que pueden estar deprimidas, entristecidas, ya no quieren saber de nada. Y uno dice, pero un momento, dominio propio en las emociones, ¿cierto? ¿Cómo es que uno se va a deprimir y se va? Si usted tiene dominio, usted va a decir, un momentico, ¿cómo así? Si yo estoy bien, todos estamos bien aquí, ¿por qué voy a deprimirme? No, no lo voy a hacer. Dominio propio, controlar esas emociones, ¿ya? No solamente hablo del extremo de irse a la ira, sino también de ir a una depresión y todo esto. O sea, tenemos la capacidad de deprimirnos, nuestros pensamientos. En medio de esta situación, ¿controla usted sus pensamientos? ¿Qué cosas ha pensado? Lo digo porque incluso hay personas que en medio de este encierro, en medio de toda esta situación que se está dando, hay personas que han pensado hasta en quitarse la vida. Algunos lo han intentado, otros lo han logrado. De hecho, me contaban hoy de un caso. Pero la cuestión es esto, ¿tiene usted dominio propio de su pensamiento? ¿Cómo es que su mente lo va a llevar, lo va a llenar de pensamientos negativos y dramáticos al punto de que sus emociones resultan implicadas y termina usted deprimido, aburrido, que no quiero comer, no quiero dormir, tengo insomnio, estoy enfermo? ¿Pero por qué luego usted no tiene dominio propio? Entonces, esto es importante que entendamos porque el autocontrol, el dominio que Dios nos ha dado, ese espíritu de autocontrol, de dominio propio, esto es lo que a nosotros nos hace como creyentes que seamos firmes, capaces y sólidos en medio de las diferentes circunstancias. Dice la palabra del Señor también, en 2 de Pedro, dice, vosotros también poniendo por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que una de las cosas que más hacen daño, por las cuales a veces como creyentes damos mal testimonio, es precisamente por la falta de dominio propio en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras actitudes? Pues bien, en esta noche quiero dejarle con este pensamiento y quiero que usted reflexione acerca de esto y mire si acaso en alguna de estas tres áreas que he hablado le falta dominio propio. Y si le falta dominio propio, esa autodisciplina, ese autocontrol, pues hay que hacer lo que dice la palabra. Vamos a la presencia del Señor, presentémosle esa situación, órele, dígale, Señor, me falta dominio propio, no soy capaz de controlar estos pensamientos, no soy capaz de controlar estos sentimientos o emociones, no soy capaz de controlarme, exploto fácilmente o me deprimo fácilmente, etcétera, etcétera. Preséntele eso al Señor, dígale, Señor, ayúdame. Yo necesito tener autocontrol, yo necesito tener ese dominio propio en mi vida, porque esto es el resultado de un duro. Así que, amados hermanos, vamos a orar en esta hora, y si usted tiene alguna necesidad de estas, hable con el Señor. Padre bueno y maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra.
Señor, gracias porque podemos entender que muchas de las situaciones adversas en las que nos podemos ver implicados, muchos de los tropiezos, muchos de los momentos difíciles por los que podemos pasar a veces, tienen que ver o están relacionados precisamente con la falta de dominio propio. Muchas ocasiones, Señor, no somos capaces, a veces pareciera que nos falta esa tenacidad para refrenarnos, para dominarnos, para gobernarnos a nosotros mismos. Por eso te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos ayudes, nos fortalezcas. Tu palabra dice que tú eres el que das espíritu de dominio propio, así que danos ese dominio propio en cada área de nuestra vida que lo estemos necesitando. Señor, bendice cada vida, cada hogar, cada familia que en esta hora está conectado. Derrama tu gracia sobre cada uno de ellos. Cuídales, Señor, y envía toda provisión. Muchas gracias, Padre bueno. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima.